aquellos hermanos que nos están siguiendo a través de la plataforma de Zoom, esperando que, como nosotros, hoy el Señor, a través del estudio que hoy compartimos, el Señor pueda bendecirnos con su palabra. Mis hermanos, antes de comenzar, antes de iniciar, quisiera yo platicar con ustedes varias cosas que quisiera yo que lo recibiéramos como buenos testimonios de lo que Dios hace, de lo que Dios está haciendo y de la forma en que Dios se manifiesta en medio de nuestra iglesia. Para ello, lo primero es que les voy a leer un pasaje de la palabra de Dios. No lo busquen, yo se los voy a leer. Quien guste seguirlo a la vista es Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Cuando estuvimos hace algunos meses en Fe Mueve Montañas y platicaba yo con nuestro hermano Félix acerca de cómo yo veía lo que había sucedido esos 14 días que estuvimos sirviendo en el norte de la República Dominicana, yo le decía a nuestro hermano Félix que yo observaba que si bien las actividades de Fe Mueve Montañas en cuanto al tipo de actividad habían sido las que usualmente hacemos, pero que yo había notado un mayor impacto espiritual, una mejor respuesta espiritual, y que eso es por lo que yo estaba orando y lo que yo esperaba que sucediera aquí, en esta visita con ustedes. Y saben, hermanos, creo que el Señor ha sido muy bueno y nos ha dado un tiempo maravilloso. Por eso quiero compartir con ustedes estos testimonios. En el primero, la Biblia nos enseña a que reconozcamos a los que trabajan. ¿Por qué la Biblia nos hace esa exhortación? ¿Por qué nos pide que tengamos en mucha estima a la gente que trabaja en la iglesia? ¿Saben por qué? Porque al hacerlo, eso nos motiva a los demás a trabajar. Es una forma de que aquellos que de alguna manera podemos involucrarnos un poco más, lo hagamos, y eso como consecuencia de ver a aquellos que trabajan. Por eso es que yo me uno a lo que nuestro hermano Félix nos decía. Nos sentimos bien de estar viendo estas dos televisiones, ¿no? De ver las cosas de una forma diferente. Así que yo sí quiero agradecerlo, quiero cumplir con lo que está en la palabra de Dios. Quiero agradecer mucho a los hermanos que hicieron el esfuerzo porque hoy nosotros podamos estar de una forma más cómoda. Quiero agradecer a los diáconos, ¿se acuerdan lo que hemos estado estudiando? Aquellos que hacen la obra material. Y hace una semana para mí, créanme, cómo resultó agradable que después de estar celebrando juntos la Santa Cena, después de la Santa Cena, estar en el estudio dominical, después de eso el ensayo de la obra, después del ensayo de la obra, el ensayo de la música. Para mí qué agradable fue ver aquí que estábamos varios haciendo esta pequeña obra material. Yo sí los quiero reconocer. Quiero agradecerle mucho porque estaba el hermano Mauricio con su familia, que no tenía opción, lo tenían que esperar, y que estaban aquí con nosotros. Yo también le agradezco mucho al hermano Will Hawkins, a Kevin, al hermano Félix Frías, el hermano Miguel Castillo, Judy, su esposa, que estaban acá, y que aquí nos quedamos. Y durante algunos minutos estuvimos ayudando en todo lo que era la instalación de esto, hasta que fue demasiado obvio que habíamos algunos que, aunque nos quedáramos, no íbamos a poder hacer gran cosa. Así que ya de ahí, algunos nos fuimos, aparte de que teníamos una actividad por Zoom de Fe Mueve Montañas, pero después ya hasta las 9 de la noche, como el hermano Félix lo refirió, aquí se quedaron Will y Kevin hasta poderlo terminar. Yo sí se los quiero agradecer, porque es bíblico, porque es una forma en que sientan que su labor es reconocida, porque en verdad, ¿cómo ayuda que alguien se acerque, me dé un apretón de manos y me diga, hey, gracias por el trabajo que hiciste, se siente muy bien? Así que yo los reconozco porque ahí vemos los resultados del trabajo que hace la iglesia.
ese resultado espiritual de motivarnos, de unirnos, porque puedo orar por los que están trabajando, pero también puedo trabajar. Así que todos los hermanos que hicieron ese esfuerzo hace una semana, a nombre de nuestra iglesia les decimos, gracias, gracias a ustedes, en verdad. Exacto, ¿no? Que el Señor les prospere. Dios honra a los que le honran, dice Primera de Samuel, y estamos seguros que el Señor les será de mucha bendición. Mis hermanos, testimonios, testimonios. El día viernes estuvo con nosotros una visita. Para quienes estuvimos, le conocimos y lo saludamos, de nombre Cort. Y cuando terminó todo, que lo fuimos a saludar, el día viernes tocamos el siguiente tema de mi familia espiritual. No debemos juzgarnos los unos a los otros. Y cuando estábamos hermanos terminando, fíjense que pasó algo bien interesante. Yo me acerco con esta persona, con Cort, lo saludo y él me dice estas palabras. Ahí estaba a un lado el hermano Mauricio, testigo de lo que él me dijo. Me dice, quiero decirte esto como un testimonio. Me lo dijo a mí y yo se los quiero decir a ustedes. Él me decía, dice, esto que yo escuché de la iglesia como una familia, esto es precisamente lo que yo estaba buscando en una iglesia cristiana. Dice, porque lo he buscado en muchas, pero aquí vine a escuchar lo que yo quería oír, que yo tengo una familia espiritual. Dice, te lo agradezco. Yo también le agradecí porque viniera, lo invité a que viniera, y después de que se fue me quedé pensando, oigan, no estamos tan mal, no andamos tan mal, estamos acertando espiritualmente, estamos dando en el blanco, ¿no? De lo que el Señor necesita que como iglesia aprendamos. Y saben, estos días he orado, Señor, si es que realmente en nuestra iglesia nos estamos moviendo como una familia espiritual, yo hablo a título personal porque yo me voy, ya saben que me mandan de misionero a México 10 meses, bueno, entonces yo me quedo pensando, Señor, que cuando yo ya no esté, siga la iglesia siendo una familia espiritual. Que si estos viernes o miércoles o domingos nos vuelve a visitar Cort o cualquier otra persona, encuentre el mismo ambiente, que no llegue a sentarse y diga, uy, ya no me saludaron, uy, mira, aquellos no hablaron, uy, no, que sigamos haciendo ese esfuerzo y ese trabajo de poder lograr que esta nuestra iglesia sea como el Señor quiere. Así que mis hermanos, en verdad, yo quise platicarles esto porque creo que puede ser de mucha, mucha bendición y de mucha motivación. Sigamos adelante. Bien, otro detalle. Sí, yo me subo al tren de los anuncios. Yo siempre cuando empiezo un tema, ya ustedes lo saben, ¿no? Pongo la imagen de perfil que uso en mis redes sociales para invitarles a ustedes pues a que se sumen, a que se suscriban, a que compartan. Ahora, ¿por qué lo vuelvo a mencionar? Porque hace 8 días cuando terminó el tema, platicaba yo con el hermano Miguel Castillo y yo le decía al hermano, oye hermano, ¿no sería bueno tener un canal de, de YouTube para Corona, para los temas, para los estudios? Y hablábamos sobre eso y yo le decía a él, pues si tú me das permiso, porque hay que hacerle así, ¿no? Porque es teniente, hay que hacerle así. Le digo, si tú me lo permites, le digo, yo lo puedo hacer. Mis hermanos, suscríbanse al canal de YouTube de Corona. Ayer ya lo creamos. Ustedes ingresan y simplemente escriben youtube.com/, ¿saben cuál es ese símbolo del arroba C de Corona y de inmediato los dirige al canal. Ahí ya van a encontrar un pequeño video de 2 segundos que es una pequeña introducción y ya van a encontrar el tema de no debemos juzgarnos los unos a los otros. Ya está ahí el video y vamos a ir subiendo todo video que a mí me manden y después si algún otro quiere hacerse cargo de esa responsabilidad para que siga creciendo el canal, llénenlo de suscriptores, compartan los videos, mándenselos a otras personas, porque es otra forma en que la gente puede conocer nuestra iglesia y puede venir a la iglesia. En México yo les doy testimonio de que ahí en la congregación, en el Centro Evangélico Maranatha, hay 2 personas que llegaron por internet, llegaron solas, nadie las invitó, no conocían a nadie de la iglesia, encontraron la información y llegaron. Entonces puede ser un buen medio para atraer más personas. Así que visiten el nuevo canal youtube.com
/CD Corona. Y por favor, mis hermanos, compartan los contenidos. Muy bien, ahora sí, tenemos que avanzar. Vamos entonces con lo que tiene que ver con el avance de nuestro tema. Vamos a ver si avanzamos. Aquí no, atrás entonces me ayudan. Creo que siempre hay que darle un pequeño empujón la primera vez para que trabaje. Mis hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros como iglesia? Ahí está. Lo que nosotros estamos viendo es ese tema los días domingos. Mis responsabilidades en la iglesia. Y para que nuestra iglesia pueda ser como Dios quiere, cada uno de los que estamos aquí tenemos que entender cuál es la parte que nos toca hacer. En este tema hemos aprendido ya que en el caso de las responsabilidades que hay en la iglesia, hemos aprendido que la Biblia claramente enseña que dentro de la iglesia, que es el cuerpo espiritual de Cristo, existen ¿cuántos tipos de personas? Tres tipos de personas que están en la Biblia claramente delimitados. Los congregantes, los miembros de la iglesia, los que somos miembros de la iglesia y que nuestras funciones como miembros de la iglesia es congregarnos, alabar, ofrendar, adorar, orar unos por otros. Pero después de ese grupo de personas, comienzan a levantarse personas de ese grupo, de los congregantes, que los vemos empezando a hacer obra material, ayudando en las necesidades materiales de la iglesia, colaborando para que esas necesidades puedan ser resueltas. Entonces, quien hace eso ya ahora ejerce la función número 2, los diáconos, los siervos, hombres y mujeres que realizan la obra material de la iglesia para que todo marche bien y para que así el tercer tipo de personas puedan atender lo que es su trabajo. El tercer tipo de personas del cual hoy vamos a empezar a hablar es de los ancianos, que son los hermanos que ejercen el liderazgo de la iglesia. Aquí en nuestra iglesia, ¿de quién estamos hablando cuando decimos ancianos? Del hermano Miguel Castillo, del hermano Ismael Taveras, del hermano Félix Frías. Entonces todos los demás ahorita se levantan y dicen, ok, como nada más vamos a hablar de ellos, vámonos, ¿no? Y que se queden ellos tres. No, espérenme. Es muy importante que la iglesia aprenda sobre lo que son los ancianos por tres motivos. Uno, para que aquellos que ejercen esa función la hagan mejor. Dos, para que aquellos que estamos bajo su liderazgo, oremos por ellos, los fortalezcamos espiritualmente para que su trabajo sea el mejor posible. Porque finalmente ellos, de su labor espiritual, ¿a quién le van a rendir cuentas? A Dios. Y es importante que ellos lo hagan bien y nosotros estemos orando por ellos para que esta labor se haga como Dios quiere. Y punto número 3, para que Dios, conforme los años avanzan, ponga en el corazón de algunos diáconos el deseo de ahora ejercer la función de anciano. Porque saben que, a pesar de que no queremos pensar mucho en esto, pero hay que enfrentar una realidad. Nuestro hermano Miguel Castillo, nuestro hermano Ismael Taveras y nuestro hermano Félix Frías y su servidor, que ejerce la función de anciano en México, pues no somos eternos, oiga usted. Y por muchos antioxidantes que tomemos, omegas y ginkgo biloba, omega 3, no hombre, podemos tomar hasta el omega 8. Y más tarde o más temprano, mis hermanos, las rodillas nos recuerdan la edad, ¿eh? Es más, las rodillas se vuelven tan precisas que 15 días antes ya sentimos que viene la nieve. Uy, mis hermanos. Entonces, sí es muy importante que también entendamos que esto es una forma de que la iglesia conozca lo que es el trabajo del anciano, para que como parte del grupo de los diáconos empecemos a ver personas que tienen la capacidad de ejercer ahora esa función. Así que hablemos de los ancianos. ¿Qué tan importante es la labor de un anciano? ¿Qué tan importante? Miren, quiero platicarles otro testimonio más, pero ese sí ya es para pedirles un encargo de oración, ¿sí? Y que nos va a dar una introducción a este tema, porque con él vamos a responder la pregunta, ¿por qué es tan importante
la labor de nuestros ancianos. Bien, el testimonio tiene que ver con esto. Ahora, nada más para ello, porque les voy a leer un mensaje. Quiero leerles un mensaje de texto que tengo acá. Quisiera yo comentarles lo siguiente. Hace varios años, en la iglesia donde servimos en México, un hermano nos buscó pidiendo ayuda para que nosotros le diéramos forma a un grupo de cristianos que ya se estaban reuniendo en una ciudad que está bastante retirada de donde nosotros estamos, a unas 2 horas, para que oren por ello. En la ciudad, el pueblo se llama Tetela, así se llama, Tetela, para que por favor nos ayuden orando. Tetela en la provincia de Oaxaca, ya no es la provincia de Veracruz donde yo estoy. Este grupo de hermanos nos pidió que, perdón, para ser más precisos, un hermano nos pidió que nos acercáramos a este grupo para tratar de ayudarlos porque ellos ya tenían un tiempo reuniéndose y querían formalizar ya una estructura de iglesia. Y este hermano nos pidió que nos acercáramos a ellos a ofrecerles ayuda, que ellos ya sabían de nosotros y que estaban dispuestos a que les ayudáramos. Se dio el contacto y después de 2 años de estarles asistiendo, ahí en Tetela, en esta ciudad, quedó establecida ya una iglesia reunida en el nombre de Jesucristo. Después de 2 años de ayuda, ya ellos partieron el pan, celebraron la Santa Cena por su cuenta. Nosotros únicamente lo que hicimos fue ayudarles. Insisto, no fue una iglesia nacida de nosotros, sino que buscó nuestro apoyo. Y durante un año estuvimos yendo todos los domingos. Cada domingo iba un hermano diferente de la iglesia en Orizaba. Cada domingo, cada domingo. Desde el principio a los hermanos de Tetela se les dijo que no íbamos a pedirles ninguna clase de ofrenda, ni les íbamos a pedir dinero, ni para gasolina, ni para nada, para nada, para nada. Que eso era nuestra ofrenda a favor de ellos. Aparte de que la comunidad de Tetela es una comunidad, diríamos que no en la misma condición económica que Orizaba, así que nosotros no pretendíamos grabar a la iglesia. Después de un año completo de ir cada semana, empezamos a ir ya solo cada 15 días. Y a los últimos 6 meses únicamente fuimos una vez al mes, hasta que cerramos el ciclo y los hermanos de esta iglesia, que ellos tomaron la decisión de llamarle el Arca, Iglesia El Arca de Tetela, para que así cuando oren tengan presente el nombre. Bueno, los hermanos empezaron ya su trabajo, se les estuvo yendo a visitar varias veces, hasta que el hermano que quedó como anciano, encargado, responsable de la iglesia, el hermano a mí personalmente me dijo: hermano, creo que ya la ayuda que Maranata nos ha dado es una ayuda suficiente, ahora creo que ya nosotros tenemos que continuar solos. Perfecto, excelente. Cuando terminamos este ciclo de apoyo, yo recuerdo haber hablado con el hermano encargado y haberle mencionado lo siguiente: hermano, en este momento, por el tipo de iglesia que son ustedes y por el tipo de personas que hay en la comunidad, tú eres el único responsable, el único anciano de la iglesia. Digo, entonces, hermano, siento la necesidad, con la poca experiencia que yo tengo, de pedirte encarecidamente que seas muy sabio en el trato que tengas con las personas. Recuerda, somos pastores. En cierto sentido, eso nos obliga a ser cercanos a la gente. Nunca te alejes de la gente. Debes de estar cerca de las personas. Y no vayas a cometer el error de que por ser un solo anciano, vayas a empezar a tomar decisiones sin tomar en cuenta a los hermanos. Cuando llegue el momento, Dios pondrá otro siervo contigo, equilibrarán las ideas, pero mientras esto no sucede, porque no hay quien en este momento pueda ayudar, por favor, hermano, por favor, toma en cuenta a la iglesia. Bien, hace un mes, tal vez un poco más, cuando ya estaba yo aquí con ustedes, el hermano responsable de la iglesia me habla por teléfono y me dice: hermano, quiero pedir ayuda. Le digo: caray, hermano, ¿y de qué se trata?
Dice, lo que pasa es que han surgido unos problemas en la iglesia que se han tornado tan complejos, dice que siento que ya no hay solución. Es más, creo que si no hacemos algo, ya estas diferencias se van a poner tan fuertes que hasta va a empezar a haber agresividad entre los hermanos y yo. Le digo, caray, se escucha bastante serio el asunto. Todavía estando acá, hermanos, tuve que organizar a 3 hermanos para que se pusieran de acuerdo. Hablé con ellos, estuvimos interactuando, haciendo muchas llamadas para poder acordar una cita donde se convocó a la iglesia El Arca y a quien ejerce el liderazgo de la iglesia para tener una junta, poder que los 3 hermanos de México fueran para allá, escucharan lo que estaba sucediendo y si el hermano que ejercía el liderazgo y la iglesia estaban de acuerdo, pues que los hermanos nos involucráramos en alguna toma de decisiones que beneficiara a la iglesia. Estuvieron de acuerdo. Fueron a la junta, escucharon a la iglesia, escucharon al anciano de la iglesia y cuando terminó esa junta, pues yo estaba así, ¿no? Esperando que ya me hablen, que me digan qué pasó, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Yo estando acá, digo, ¿cómo ayudo, no? 4,000 kilómetros de distancia, ¿no? Y queriendo ayudar. Y cuando ya logro comunicarme, le pregunto a los hermanos, ¿qué opinó la iglesia? ¿Qué fue lo que opinó la iglesia? Y ellos me devuelven mensajes. Quiero leerles uno de ellos, a eso me refería yo. Estamos en el tema de lo que es mis responsabilidades en la iglesia y en lo que sucede cuando dichas responsabilidades no logran ejercerse de la manera correcta, ¿no? Y cuando me dan este mensaje y yo le pregunto a los hermanos qué opinó la iglesia, las ovejas, los congregantes, los diáconos en conjunto dijeron esto. Se los leo así. Dice así: la queja de los hermanos fue la falta de presencia del liderazgo y lo que esto ocasiona. Una mala toma de decisiones afectó el ánimo de nosotros, causó divisiones, permitió que el púlpito de la iglesia lo ocupara cualquier persona y no se preocupó por nuestra vida personal ni por cómo nos sintiéramos. ¿Es importante el liderazgo de una iglesia? Al final, ¿en qué terminó? Que los hermanos, los miembros de la iglesia, nos dijeron a nosotros, ya no queremos más a este líder. Ya no. Entonces le preguntamos al líder, el líder dijo que pues que sea la voluntad del Señor. Y entonces nosotros dijimos, ok, entonces tomamos nosotros el liderazgo de la iglesia por 1 año, así que ya no eres más anciano de la iglesia, nos vas a dejar a nosotros ejercer el liderazgo para tratar de restaurar lo que ha pasado y después ya ver lo que puede darse dentro de 1 año. ¿Es importante el liderazgo de una iglesia? Ahí tienen un ejemplo real. Por favor, oren, porque ya tenemos 3 misiones, 2 nuestras y ya llegó una tercera, ¿no? Para que las cosas en México marchen bien y estas 3 misiones se puedan convertir en iglesias ya establecidas. Pero yo lo quise usar como un ejemplo para que se den cuenta lo importante que es el ejercicio de los ancianos. Cuando un anciano no hace bien su trabajo, pasa lo que acaban de leer. La gente siente que no está siendo comprendida, la gente siente que no está siendo dirigida y obviamente eso termina generando molestias. Así que mis hermanos, aprendamos sobre el liderazgo de nuestros ancianos para amarles mejor, darles soporte en oración y sobre todo aquellos que somos el diaconado de esta iglesia, trabajemos para aligerar su carga material. Vamos a comenzar entonces, mis hermanos. ¿Qué tenemos que hablar de los ancianos? Lo primero que tenemos que hablar y que ustedes pueden ver en la pantalla es que cuando el apóstol Pablo está escribiendo ya de sus últimas cartas, ya cuando Pablo está muy cerca de morir, ya estamos hablando, para que me entiendan, alrededor del año
35 después de Cristo, observen la cita de Filipenses capítulo 1, versículo 1. Ya vemos a la iglesia establecida, funcionando con esta estructura que hemos estado estudiando. Dice la cita, la están viendo en las pantallas. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Santos se refiere a los creyentes, sí, porque ya al estar en Cristo Jesús somos santos, apartados para Dios. Muy bien. Pablo dice, hermanos congregantes de Filipos, yo los saludo a ustedes, pero también los saludo junto con los obispos y los diáconos. Eso significa que ya para estas fechas, recuerden, entre el año 25-30 después de Cristo, ya las iglesias cristianas están funcionando con esta estructura, donde existen congregantes, donde existen los que hacen la obra material, diáconos, y los que dirigen, los ancianos. Solo que aquí se les da otro nombre, ¿ya vieron? Obispos, que ahorita vamos a hablar de eso. Y tal vez ustedes se preguntarán, ¿y los apóstoles? Los del grupo nuclear cercano a Jesús, sinceramente a estas alturas la mayoría ya se había muerto. La mayoría ya estaban muertos. Como consecuencia de martirio, persecución y de lo que la tradición, no la Biblia, la historia, nos dicen que sucede con ellos. Incluso hasta se llega a hablar de que Mateo, el apóstol de Jesús, viajó tan lejos como la India, donde muere martirizado. Lo único que se puede decir con certeza es que cuando está escribiendo esto Pablo, con toda seguridad sí quedaba por lo menos un apóstol vivo, por lo menos uno, Juan, el que escribe el Apocalipsis, todavía unos 40 años después, el más longevo, el único que murió de muerte natural. Así que mis hermanos, ya los apóstoles ya no están. Así que ahora corresponde a los ancianos de las iglesias reproducir la enseñanza que a su vez los apóstoles compartieron y que ellos a su vez de quién recibieron la enseñanza, de Cristo, de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos definir a los ancianos de una iglesia? Los podemos definir así, como ustedes lo están viendo en la pantalla. Y aquí sí ya tenemos que empezar a usar nuestra Biblia. ¿Qué es un anciano de iglesia? Los ancianos son personas, y esto es muy importante, elegidas por Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Yo estoy abriendo mi Biblia. Si ustedes la abren también y la tienen a la vista, podemos, mis hermanos, hacer un ejercicio complementario donde leemos y escuchamos. Hechos capítulo 20, versículo 28. Vean lo que dice la palabra de nuestro Dios. Estas son palabras de Pablo dirigidas a los ancianos de la ciudad de Éfeso. Pablo les dice a ellos, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién puso a los obispos o ancianos de la iglesia en la ciudad de Éfeso como encargados del rebaño? ¿Quién los puso ahí? El Espíritu Santo. Nuestros ancianos son personas que han llegado a ejercer esa función por elección directa de Dios. Y eso es importante que lo entendamos, porque fue la mano de Dios que les ha llevado a ejercer la función que ejercen. Pero, como están viendo en la pantalla, también es importante entender que nuestros ancianos ejercen esa función porque también son reconocidos por nosotros, por la iglesia. Sí, claro, ¿no? Porque imagínense que yo diga, hermanos, yo soy ahora el nuevo anciano y voy a ser su pastor. Uno se queda viendo y dice uno, pues bueno, pero pues no te conocemos, no nos conoces, no sabes de aquí qué carácter tienen las personas, quién se enoja fácil, quién se enoja demasiado fácil y quién no se enoja.
no sabes la situación emocional de las personas, quién está teniendo conflictos matrimoniales, quién está teniendo conflictos de paternidad. Exacto, la iglesia tiene que reconocerlo, por supuesto. Sí, claro, porque finalmente somos nosotros los que vamos a recibir, y aquí quiero resaltar esta parte importante porque en la conclusión va a resaltar, Pablo dijo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. A ver, en algún momento Pablo les dijo, y por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para poder poner las televisiones atrás y que se pueda ver mejor el estudio. Dios los ha puesto por obispos para poder organizar el desayuno de las damas y las actividades de los varones. No. Dios los ha puesto por obispos para hacer la planeación del próximo año y poner en la pantalla en enero nos toca hacer esto, en marzo nos toca hacer el otro. No. Porque aunque pueden hacerlo, y la mayoría de las veces se involucran nuestros ancianos, pero ese no es su principal trabajo. Y nosotros como iglesia tenemos que estar conscientes de eso. Por eso ahí es a donde nosotros reconocemos a los que trabajan en medio de nosotros, a nuestros diáconos. ¿Por qué? Porque al hacer la obra material aligeran la carga de los ancianos, ¿ya me entienden? Para que así ellos se concentren en lo que es su actividad principal. Porque, oigan, ¿sabían ustedes que los ancianos también son mencionados como pastores? Ya hablaremos de eso en unos minutos. Eso significa que son pastores. Y si son pastores, se supone que tienen que andar en medio de las ovejas, ¿no? Porque son pastores. Eso significa que un anciano de una iglesia, miren, se tiene uno que acercar a ellos y deben oler a oveja. Se tiene uno que acercar a los ancianos de nuestra iglesia y tienen que oler a orín y estiércol de abeja. Son pastores. No pueden oler a traje y perfume caro. No pueden oler a eso. Tienen que oler a oveja. O sea, tienen que oler a nosotros, a nuestras cargas, a nuestras necesidades. Tienen que oler a problemas, a crisis, a apoyo, a oración, a respaldo. Resalta mucho esta idea que se comparte en un libro de Charles Swindoll que se llama El despertar de la gracia, a donde él en una parte de su libro dice, ¿sabes por qué Cristo era tan popular con la gente? ¿Sabes por qué Cristo simpatizaba tanto con la gente y por qué la gente rechazaba tanto a los fariseos y los religiosos de su tiempo? Dice Swindoll en su libro, por la sencilla razón de que la gente veía el rostro de Cristo y le veía cara de sí, mientras veía el rostro de los religiosos de su tiempo y les veía cara de no. Cara de sí, cara de no. Mis hermanos, nuestros ancianos son pastores, tienen que oler a oveja. Y para oler a oveja tienen que moverse en medio de las ovejas. Su trabajo de ellos es ir hasta donde estás tú y preguntarte cómo estás, el preocuparse por ti, el saber tu situación, porque deben oler a oveja. El pastor que no huele a oveja no es pastor. Y créanme, en este ejercicio de más de 30 años en la obra del Señor, y lo digo con mucha tristeza, la mayoría de los ancianos no huelen a oveja. No huelen a oveja. No huelen. Están preocupados por cosas que no se deben preocupar en lugar de preocuparse por las cosas que se deben preocupar. Como el ejemplo que les puse de una iglesia que llega a un punto en que la iglesia dice, ya nos cansamos porque no sentimos que nos cuide. Ya nos cansamos. Porque en lugar de enseñarnos cosas buenas, le entrega el micrófono a personas que nos están enseñando cosas que están totalmente mal. ¡Wow! Increíble. Alguna ocasión a mí me tocó haciendo una de las últimas visitas a esta iglesia por las que les estoy pidiendo oración. Una vez a mí me tocó ya, de las últimas veces me tocó hacer visita un día domingo. Y yo llegué, celebramos la Santa Cena, terminamos, vino el estudio dominical.
por aquí yo estaba diciendo, hermano, Señor, te pedimos que tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, amén. Estaba yo terminando el estudio dominical y el hermano en cuestión, el líder en cuestión, se levantó, así imagínense las sillitas, se levantó, se paró, yo todavía estaba en el micrófono, pasa y me dice, bueno, hermano, yo me voy porque estoy ocupado, tengo trabajo, adiós, pum. Se subió a una motocicleta y yo me quedo con la iglesia. Y digo, ¿yo qué hago si ni es mi iglesia? Ni mi iglesia es. Así, no, así nada más. Hermano, ni a la gente ni le dijo adiós, se subió a la motocicleta. Pues ya que terminamos, les digo, pues mis hermanos, pues como estamos visitando, ¿qué desean? ¿Desean que cantemos otro poco? No, hermano, trajimos unos pollitos para comer y, pues perfecto, a ver, tráiganse las mesas. Se organizó un convivio ahí donde la pasamos bien agradable, todavía como 1 hora y media, mientras que la persona que se supone tendría que estar en medio de eso, se fue. Y es quien tendría que estar ahí organizando, preocupándose por las iglesias, en ese momento aprovechando para preguntarle a la hermana, ¿ya te curaste de la gripe? ¿Ya tu hijo está bien? ¿Cómo está tu familiar enfermo? No, él agarró su moto. Entonces, sí es muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué dice la definición que tenemos en la pantalla? Los ancianos son personas elegidas por Dios y reconocidos por la Iglesia de Cristo, los cuales se encargan del ejercicio de la función de liderazgo de las congregaciones cristianas, por los que ellos ostentan de parte de Dios una autoridad espiritual que es la representación de la autoridad que Cristo tiene sobre la iglesia. Así que lo que ellos hacen es muy, pero muy, pero muy delicado. Yo les pediría, yo, diácono con ustedes de esta iglesia, debiéramos orar más frecuentemente por nuestros ancianos. Si lo haces, hazlo más. Y si no lo haces, urgen tus oraciones, porque la labor que nuestros hermanos hacen es una labor muy delicada, porque de ellos depende el apacentar la grey del Señor. Ahora, mis hermanos, a la hora de hablar de los ancianos, yo quisiera que nos concentráramos en aprender hoy dos cosas. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender acerca de los ancianos, cuáles son sus funciones de los ancianos y cómo se origina el trabajo de ellos. Así que pasamos. En la siguiente pantalla, lo que ustedes van a ver es la información que tenemos en la Biblia con respecto al origen de la función del anciano. Para ahorrar tiempo, porque quiero concentrarme mucho en la conclusión, en casa pongan atención a las citas que yo les estoy apuntando. Ahí ustedes pueden ver Éxodo 3:16, Números capítulo 11, versículos 16 al 17, Hechos 4:5 al 18 y Hechos 14:23. A ver, vamos por partes. Primer cita. En Éxodo 3:16 es la primera vez donde aparece la palabra ancianos, donde la palabra no se refiere a gente de edad avanzada. ¿Ya me entendieron? Porque también la palabra ancianos aparece refiriéndose a personas de edad avanzada. No. Aquí, en Hechos 3:16, es la primera vez donde aparece la palabra ancianos refiriéndose a una persona dentro del pueblo de Israel que ejercía alguna clase de liderazgo. Nunca se nos dice cuál. Si leen en casa la cita, en este pasaje Dios le está hablando a Moisés y lo está mandando a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Y Dios le dice a Moisés en este pasaje, cuando llegues a Egipto, habla a los ancianos de Israel. Lo que significa que ya en aquel tiempo el pueblo de Israel se movía bajo la idea de que existieran líderes, líderes. ¿Y por qué se les llama ancianos? Porque esos líderes que en Israel hacían el trabajo de dirección era gente de, de edad avanzada. O sea, personas de edad avanzada, pero que también ejercían una labor de liderazgo. Estamos hablando de una cultura totalmente diferente a la nuestra. En la cultura oriental, mientras más viejo eres, eres más valioso. En las culturas orientales. En estas culturas occidentales, mientras más viejo eres, más estorbas. Se oye mal, pero así es como nos comportamos. Y luego que la gente nos hace sentirnos viejos.
aunque no tiene nada que ver, ¿quieren distraerse un poco con algo simpático? No quieren, ¿verdad? ¿Sí quieren? Ok, con algo simpático. Hace como un par de semanas una hermana joven de la iglesia me manda un mensaje y me dice, por favor, hermano, ¿le puedo pedir que haga oración por un amigo de mi papá? Sí, claro, con todo gusto, está muy enfermo y me pone a platicar. Ah, que está muy enfermo. Sí, claro que sí, le pongo yo a una hermana jovencita. Pero me dio mucha risa, esa es la parte simpática que al final escribe. Y por favor, ore por él porque ya es mayor. Y entonces yo le pongo en el mensajito, ¿cuántos años tiene? Y me pone 50. Entonces lo que me quedé pensando fue, entonces, ¿cómo me verá a mí? Bueno, a veces la edad no ayuda y otros nos la recuerdan, ¿no? Esa es la parte simpática. Entonces, en Éxodo 3:16 vemos al pueblo de Israel con una estructura donde había personas de edad avanzada que ejercían también cierto tipo de liderazgo. Luego, en Números 11, 16 y 17, ahora lo que observamos es a Moisés ya durante el éxodo a la tierra prometida, ahora sí ya formalmente reconociendo a esas personas ya como líderes. Ahora sí, ya se les reconoce su trabajo de liderazgo. Ahora sí ya se les dice ancianos porque ya formalmente ellos se están dirigiendo a partes del pueblo de Israel. Hechos capítulo 4, versículos 5 al 18 nos enseña que en los tiempos de Cristo la figura de los ancianos como autoridad del pueblo ya existía, seguía existiendo. O sea, llevaba siglos existiendo. Ahora, lo que sí vamos a hacer, hermanos, es que vamos a completar esas tres citas con Hechos 14:23. Por favor, ahí en su lugar, hermanos que están en Zoom, tengan lista su Biblia, impresa o digital, porque sí hay varios pasajes que tenemos que leer. Libro de Hechos, capítulo 14, y vamos a leer el verso 23. Dice así, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, Éxodo 3:16, aparecen la gente de edad avanzada ejerciendo liderazgo. Números 11:16, Moisés ya reconoce ese liderazgo. Hechos 4:5 al 18, los ancianos siguen siendo líderes todavía en los tiempos de Cristo. Hechos 14:23, vemos a los apóstoles estableciendo a los ancianos como líderes de la iglesia, lo que parece ser una continuación del liderazgo de los ancianos del pueblo de Israel. Ahí es a donde nace la figura del liderazgo de los ancianos en la iglesia de Cristo. Como ya lo mencionamos, mis hermanos, aparece en pantalla un gráfico. Nuestros ancianos en las escrituras reciben tres nombres. Y esos tres nombres ahí los están viendo. ¿Cuáles son? Anciano, pastores y obispos. Y las citas que nos corroboran que esto es cierto aparecen en pantalla. Efesios capítulo 4, versículo 11 y Hechos 20:28, que ya se los acabo de leer hace un rato, donde el apóstol Pablo dice, donde Dios los ha puesto como obispos. La cita que sí no habíamos leído es Efesios 4:11, así que voy a dar lectura de la cita y si alguien gusta acompañarme con su vista, síganlo en su escritura. Esta sí la vamos a leer. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí están los tres nombres que reciben los líderes de la iglesia cristiana: ancianos, pastores y obispos. Ahora, observemos los nombres. Tal vez el que necesite un poco de aclaración, tal vez sería el de obispo, ¿no? Los otros son bastante comprensibles. Ancianos, entendemos a qué se refiere porque ya les expliqué de dónde viene. Pastor, la definición es bien simple, pero tal vez lo que se necesita es entender un poco más el obispos. Y se va a entender, mis hermanos, de una manera fácil, definiéndolo. ¿Qué significa la palabra obispo? Supervisor.
Eso es lo que significa supervisor. O sea que el obispo católico, sí, supervisor, exacto. Salud, supervisor, ¿sí? Entonces, teniendo eso en mente, observen los títulos, porque esos mismos títulos sirven para que nosotros expliquemos lo que ahora les aparece en la siguiente pantalla. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué hacen los ancianos? ¿Qué se supone que deben hacer? Ahí está. Piénsenlo. Pastores, ancianos, obispos. Si analizan los títulos, uno de ellos, ancianos, nos habla de su madurez, de su capacidad de aconsejar, de su desarrollo espiritual. De eso nos habla el título, ancianos. Gente que tiene la capacidad y que tiene la madurez para poder dirigirnos. Pero los otros dos nombres, obispos y pastores, se dan cuenta, esos dos no nos hablan de su carácter, nos hablan de lo que hacen. Porque si son pastores, ¿qué se supone que hacen los pastores? Apacientan ovejas. ¿Qué se supone que hace un supervisor? Está al pendiente, ¿no? Del desarrollo de las cosas. Y ahora, mis hermanos, para que nos demos cuenta del tamaño de responsabilidad que nuestros hermanos ancianos tienen contigo y conmigo, respondamos de una manera práctica porque todos podemos colaborar en esto. Si ellos son ancianos, tenemos que orar porque en su relación que tienen con Dios la cultiven de tal forma que ellos aprendan más, que se desarrollen cada vez más, para que de esa manera tú y yo seamos los beneficiados teniendo una mejor enseñanza de su boca de ellos. Eso es en cuanto a ellos. Pero si nos ponemos a pensar en las actividades que hacen como pastores y como obispos, aquí todos podemos ayudar. ¿Qué se supondría que entonces un anciano de una iglesia tiene que hacer? Si es pastor y es obispo, ¿qué hacen? ¿Alguna idea? ¿Algún ejemplo? Hay muchísimos en la Biblia. Y de ahí vamos a cerrar con dos citas de la palabra de Dios para orar por nuestros ancianos. Si son pastores, por favor, ayúdenme. El Salmo 23, el Salmo del pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará. ¿Cuál es la labor de un anciano de una iglesia? Tiene que hacernos sentir a nosotros que descansamos. Ellos deben de ser las personas que yo pueda llegar con ellos y aunque me hablen con la palabra de Dios y me den la opinión de Dios, que al final yo sienta que estoy descansando, estoy siendo comprendido. Ellos son responsables de compartir mis cargas. ¿Y las de ellos quién las comparte? Mis hermanos, sí, claro, yo entiendo y se oye bien poderoso y bien bonito el Señor, pero yo les hablo después de 24 años de ser anciano. Hermanos, créanme, sí, el Señor está detrás, pero qué bien se siente cuando alguien a uno le da un abrazo y le dice gracias. O sea, en serio, se siente muy bien. Nos hacen descansar. Junto a aguas de reposo, nos pastorean y darán fortaleza a nuestra alma. Ellos tienen que fortalecernos, tienen que estar ahí para decirnos, ánimo, yo estoy contigo, voy a orar por ti, todo va a salir bien. ¿Ya ven por qué tienen que oler oveja? Nos guían por sendas de justicia, por amor al nombre del Señor. Nos guían por sendas de justicia. Ellos son los que nos indican el camino, los que nos muestran hacia dónde debemos avanzar, los que nos tienen que enseñar hacia dónde dirigirnos y para eso tienen que involucrarse con nosotros. En la iglesia donde yo crecí espiritualmente, y lo doy como un ejemplo de un testimonio para que se den cuenta lo importante que es la labor de un anciano, en la iglesia donde yo crecí espiritualmente, donde yo me congregué durante 18 años, los últimos 8 de esos 18 años ya siendo anciano de esa misma iglesia, en esa iglesia, durante 10 años, yo fui congregante y diácono. 10 años, 520 semanas de mi vida. ¿Saben cuántas veces mis ancianos, que eran dos, los dos ya partieron a la presencia del Señor?
Ay, oigan, qué viejo estoy, man. Bueno, regresemos a lo que nos interesa el tema. En 520 semanas, ¿saben cuántas veces mis ancianos visitaron mi casa? Ni una sola vez. La única vez que uno de ellos fue, ni siquiera entró a mi casa. Se quedó hablando conmigo sentado afuera en la calle. ¿Y saben por qué fue? Porque un día antes yo lo busqué y le dije, me voy de la iglesia. Solo así fue. Y ni siquiera entró a mi casa, ¿eh? Ahí, sentados en la calle, ahí se puso a hablar conmigo. No saben lo triste que yo me sentí. Yo decía, ¿por qué no entran a mi casa? ¿No les gusta mi casa? O sea, no les gusta mi familia. Mi padre no es creyente, yo lo sé, pero pues eso no es excusa. Me vienen a visitar a mí, ¿no? No vienen a visitar a mi padre. Además, no es un hombre ni vulgar, ni grosero, ni rechaza. Yo hasta les decía yo, no, mi papá no. Sí, porque mi papá tratándose de gente ajena, uy, mi papá era un dulce, ¿no? Uy, no, conmigo era más amargo, pero uy, con la gente era un dulce, ¿no? Entonces yo hasta les decía, pues hermanos, vengan. Nunca me visitaron. Nunca, nunca, nunca me visitaron. Y no saben cómo hace falta sentir a alguien que esté cerca, que sienta yo que es parte de mis problemas, que yo le pueda abrir mi corazón y que yo sienta que unge mi cabeza con aceite, ¿no? Porque para los pastores, no sé si esto usted lo sabía, no sé si sepa de dónde viene la expresión unges mi cabeza con aceite, pero tal vez usted se está imaginando la unción sobre el rey David, ¿no? Cuando le echaron aceite, pero no, está usted bien equivocado. Es un salmo que habla de pastores, no de reyes. ¿Saben qué pasa? Que muchas de las ocasiones las ovejitas, por ser animalitos que no suelen ser muy dados al buen raciocinio, es muy común que metan su cabecita literalmente donde no la deben meter. Y es muy común que las ovejas queden atrapadas en troncos de árboles o en los vallados de lo que le llaman alambre con púas. Y es muy común que ahí se les quede la cabecita, porque así es la ovejita. Por eso es que una de las labores del pastor es ungir la cabeza de los animalitos y ponerle aceite para que si se atoran, se salgan. Entonces, nuestros ancianos tienen que ponernos el aceite que nos dé la capacidad para nosotros salir de situaciones difíciles cuando ellos no estén con nosotros, porque no pueden estar con nosotros todo el tiempo. Además, también el aceite sirve para que no se paren las mosquitas que luego ponen sus huevitos en los ojitos de las ovejas, que muchas hasta ciegas quedan por eso. Eso qué profundo es la labor de los ancianos, ¿no? Más de lo que imaginábamos. Tienen que estar presentes ahí cuando nosotros estamos en el valle de la sombra de muerte. Aderezan mesa delante de nosotros en presencia de quienes nos angustian, lo que significa que están ahí cuando el mundo está en nuestra contra. ¡Wow! Y ahora añadan el reflexionar que son supervisores, estar pendientes de la obra, estar tratando de impulsar a la ovejita que hoy tiene ganas de portarse como cabrita, ¿no? Es ovejita y se porta como cabrita, ¿no? Y no es broma, pregúntenle a la gente que tiene animalitos en los ranchos. ¿Saben cuál es la diferencia entre la ovejita y la cabrita? La ovejita es mansa, dócil, la cabrita es rebelde. Sí, la cabrita es rebelde. Sí. Y hay hermanos que son honestos, ¿no? En México hay una hermana que me dice, tú ya sabes, querido pastor, yo soy cabra. Bueno, así me dice ella, ¿no? Bueno, por lo menos es honesta, ¿no? Pero aún incluso en situaciones como esas, ellos tienen que cumplir con la labor que deben hacer. Y recuerden, todavía, añadido a eso, tienen que cargar con la familia. De eso hablaremos dentro de 8 días, donde como vimos con los diáconos, cuáles son las cualidades de los diáconos, también veremos cuáles son las cualidades del pastor. Y todavía tienen que cargar con eso. Y todavía tienen que cargar con la responsabilidad de que tienen que dar cuenta de nuestras vidas. Uy. Así que si usted ha cruzado por la cabeza que la función del pastor es una función de mayor privilegio, no, pues no sé qué he estado pensando. Es una función de mayor responsabilidad, no de mayor privilegio. Pero creo que es bueno saberlo para orar por ellos
y que el Señor le siga usando y que nosotros nos sintamos fortalecidos por su vida y que también su ejemplo nos guíe. Ya dentro de 8 días nos tocará estudiar qué es lo que espera Dios de ellos. Esperemos que nuestros hermanos ancianos siempre se esfuercen por pasar los exámenes que Dios tiene. Nosotros vamos a cerrar con 2 citas de la Biblia para meditar un poco más y orar por nuestros ancianos. La primera de ellas, mis hermanos, las dos aparecen en pantalla, es Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 y la segunda es Hebreos 13:7. Así que vamos con la primera. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Yo se los voy a leer, si gustan también tenerlo a la vista de su Biblia, adelante. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. La palabra griega tiene que traducirse honor de la siguiente manera: los ancianos que gobiernan bien merecen un doble salario. Así se tiene que entender. Porque en aquellos tiempos los ancianos se dedicaban por completo a la obra. En consecuencia, la iglesia los sostenía, les daba dinero, pues, ¿no? No es nada difícil de entender, ¿no? Entonces, Pablo dice, los que hacen bien su trabajo se merecen doble salario. Es que luego hay cada oveja, mis hermanos, oigan. Entonces, si bien es cierto que en la línea de la costumbre de nuestra denominación, no se tiene la costumbre de que los ancianos de nuestras iglesias sean sostenidos, sí llegan a existir algunos que lo son, me cuento entre ellos. Y Pablo dice, por favor, merecen un doble salario. Ahora, como, insisto, en nuestra denominación no son sostenidos, quitemos un poco la idea del salario y apliquémosla como debe de ser. Un doble respeto. Un doble respeto. Respetemos a nuestros ancianos. Yo sé que no son perfectos y yo sé que a veces toman decisiones para nosotros inexplicables, que incluso nos pueden llegar a incomodar, y yo lo sé. Pero, mis hermanos, si ellos están haciendo el esfuerzo de hacer esta labor, merecen nuestro respeto. Un respeto a la investidura que ellos tienen, porque de esa manera nosotros cerramos este círculo de cumplir con las responsabilidades de la iglesia para que todo marche mucho mejor. En la última cita, mis hermanos, ya en lo que va a ser la conclusión, vamos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Hermano. Perdón, el versículo 18, sí, sí. Bueno, hay tanto que decir. Sí, claro, ¿no? No pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario, ¿no? Sí, exacto, a eso se refiere, ¿no? Ahora, Hebreos 13. Y aquí hay un juego bien interesante con 10 versículos de separación. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Fíjense bien cómo dice. Acuérdense de sus pastores que les hablan la palabra de Dios. Reflexionen sobre su conducta, pero lo que deben imitar es su fe, porque luego lo hacemos al revés, ¿sí? En lugar de querer imitar su fe, queremos imitar su conducta, pero ellos van a fallar porque no somos perfectos. Entonces solo queremos ver su conducta. Oh, mira lo que está haciendo, lo está haciendo mal. Entonces yo ya no hago mi trabajo. No, imita su fe. Imita su fe. Y ustedes dirán, ¿y qué tengo que imitar? ¿Qué tienes que imitar? Que aquí están. Llueva, truene y como caiga, aquí están. ¿Tienes que imitar eso? Por encima de cualquier cosa, sienten la carga de la responsabilidad de estar en el sitio donde Dios les llamó. Tú por cualquier gripita dejas de venir. Te ponen ¿cómo le llaman? El booster del COVID y ya se te está viniendo el mundo encima. Pero si te hubieran puesto la vacuna y al otro día es la boda de tu hijo, ahí estás. Y no tienes COVID, va ese día.
A ese día sí estás ahí, ¿no? Con tu trajecito, ¿no? Porque es la fiesta. Pero al otro día a la iglesia no vienes, ¿no? Entonces hay que imitarlo. Ahora, con 10 versículos de separación, vean lo que dice el versículo 17. Obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mis hermanos, sujetémonos a nuestros pastores. Ay, hermano, pero es que no me gusta lo que hace. Se las va a ver con el Señor. Así que ya con eso tienen suficiente. A nosotros nos corresponde obedecerlos y sujetarnos para que su trabajo lo hagan con alegría. Alguna vez un hermano en México me dijo, hermano, es que yo veo todas las cosas que haces, ¿cómo te puedo ayudar? Mi respuesta fue, no me des problemas. No me des problemas. No me des problemas. Que no te tenga yo que ir a visitar para aconsejarte, que te vaya yo a visitar para animarte, pero no para aconsejarte, porque hay crisis, porque no me des problemas con eso. Me ayudas como no tienes una idea, porque eres un punto menos de conflicto del cual preocuparme, porque tal vez ahí yo puedo invertir mi tiempo en las familias que están en verdaderas crisis para sacarlos adelante. Entonces, así es como tú me puedes ayudar. Mis hermanos, el ejercicio del obispado o del ancianato o del pastorado, como usted le quiera llamar, en nuestra denominación tenemos la costumbre de llamarle a los líderes de la iglesia ancianos. Sin embargo, si algún día les decimos pastores, no pasa nada, es lo mismo. O si les decimos obispos, no pasa nada, es lo mismo. El punto es que siempre llevemos en nuestro corazón esta delicada función que la iglesia tiene. Porque seguramente, muchos de los que están acá estaban interesados más en el segundo tema que en el primero. Este fue el primero. Tal vez la mayoría estaba pensando en el segundo. Pónganme la lista de las cosas que tienen que cumplir para ver si Ismael lo está haciendo o no. Quiero checar cómo anda Miguelito. Pónganme esa lista que la quiero ver. Discúlpeme, primero tenemos que ver este primer tema. Sí, porque si no, no tiene sentido el otro. Porque tenemos que estar conscientes de lo que implica la labor de nuestros líderes. Delicadísima. En un testimonio real, yo ya les demostré lo que sucede cuando un anciano no hace bien su trabajo. El redil, las ovejas quedan terriblemente adoloridas y tan resentidas que piden ayuda con desesperación y la ovejita dice, a este ya no lo queremos como pastor, porque no huele a oveja, porque no sentimos que cuide, no sentimos que unja, no sentimos que pastoree, no sentimos que unja cabeza con aceite, no sentimos que nos lleve a verdes prados, no sentimos que supervise bien la obra. A eso puede llegar. ¿Y saben cuál es el problema, mis hermanos? ¿Que sabes? Tú, personalmente, como congregante y diácono, cuando las cosas no marchan bien en tu vida, cuando tú estás viviendo contrario a la voluntad de Dios, cuando estamos dándole la espalda a los mandatos de Dios y caemos en pecado, tú como congregante y diácono, tú, cuando te das cuenta de que estás pecando y te acercas a Dios, ¿por quién respondes a Dios? ¿Por la vida de los demás o solo por tu propia vida? Solo por la tuya. Doblas tu rodilla, Señor, yo he pecado, por favor, perdóname, restaura mi relación contigo. Respondes por la tuya. Piensa en los ancianos. ¿Ellos por cuántas responden? Por todos nosotros. Que el Señor bendiga a nuestros líderes, que se valga de ellos para que escuchen su voz, crezcan en su madurez, de eso nos habla el nombre de ancianos, y su trabajo lo hagan bien, para que así nosotros digamos, este es mi redil, aquí pertenezco, aquí como oveja estoy recibiendo todo lo que necesito. ¿Qué le diríamos a nuestros ancianos? Aparte de que les amamos y que vamos a orar por ellos, yo como ovejita les diría a nuestros ancianos, hermanos ancianos y quienes sientan el llamado a este trabajo, concéntrense en las ovejas, concéntrense en la gente. Organizar actividades, eso lo puede hacer cualquiera. Planear cosas, eso no es tan complicado, pero su trabajo tan delicado que ellos tienen es acercarse conmigo, que lo sintamos siempre cerca. Oremos, mis hermanos, dentro de 8 días, cuáles son las cualidades de los ancianos y ya después, el último domingo de esta visita, estaremos haciendo un solo tema donde concluiremos con las 3 cosas que estuvimos viendo en miércoles,
viernes y domingo. Visiten el canal de YouTube de la iglesia, youtube.com/C de Corona. Oremos. Nuestro buen Señor, en oración cerramos este tema, y si en las semanas anteriores te habíamos presentado la vida de los congregantes y te habíamos pedido que nos hicieras más generosos para ofrendar, más interesados en congregarnos, con un mejor ánimo de alabar, de adorar. Si en su momento hemos orado por los diáconos y te hemos agradecido por su vida, y qué hermoso testimonio de que en esta semana el trabajo de nuestros diáconos se vio palpable. Pero hay mucho trabajo que no se ve, pero que también se hace. Así que si en su momento te hemos pedido en oración que bendigas a nuestros diáconos, este es el tiempo y el momento de presentar a tus pies la vida de nuestros hermanos Miguel, Ismael y Félix. Ellos son quienes han sido puestos por ti desde la eternidad, desde antes de que siquiera existiera el tiempo. Tú ya habías tomado la decisión de que fueran precisamente ellos quienes estuvieran, Señor, ejerciendo el liderazgo de esta iglesia. Ahora lo que nosotros te pedimos es que los ayudes para que lo ejerzan bien, que se concentren en nosotros. Nosotros somos su labor más importante, las ovejas. Necesitamos sentirlos ahí. Necesitamos saber que tenemos a quien acudir. Necesitamos saber que hay un espacio donde tendremos el consuelo, el amor, pero también la firme dirección. Pero Señor, también yo quisiera orar en un aspecto que pocas veces, Señor, se reflexiona, y que es lo que hay detrás de la labor de nuestros ancianos. Por eso es que oro por ellos. Por eso es que te pido que fortalezcas sus corazones. Yo he estado ahí, Señor, por 24 años y yo sé lo que es tener que quedarse callado por sentir la responsabilidad de mostrarse seguros en la iglesia, porque es necesario que ellos vean, Señor, a sus ancianos firmes, mientras que atrás de nosotros tenemos las cargas de angustia por los problemas familiares, económicos o matrimoniales. Y tener, Señor, que quedarnos callados, porque la oveja quiere que seamos perfectos todo el tiempo. Oh, eso sí, nosotros no podemos equivocarnos, no podemos tener problemas. Y en cuanto hacemos algo mal, podemos haber hecho por 20 años todo bien, y con una sola cosa que hagamos mal, ya se desacredita toda nuestra función. Yo entiendo, Señor, que no es nada fácil estar ahí. Por eso te pido, Señor, que les fortalezcas, te pido que les alientes, te pido que les animes, y que tú, Señor, también encuentres la forma en que mis hermanos puedan a su vez encontrar el apoyo, que si bien espiritual lo tendrán siempre de ti, que también encuentren ese apoyo, Señor, material que nosotros podemos darles. Que no escatimemos los que somos diáconos y congregantes de esta iglesia, no escatimemos alguna palabra de felicitación, que no escatimemos un abrazo con ellos, que no escatimemos una oración. Lo necesitan más de lo que nosotros imaginamos. Los ponemos en tus manos, dando gracias por la labor que hacen en este lugar, y permite, Señor, que en esa labor tú les sigas usando para que esta obra, así lo creemos, con lo que tú nos estás enseñando, crezca y crezca mucho más. Al despedirnos, que con tu bendición, Señor, vayamos a casa. Esta petición la elevamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.